Hola, ¿qué tal? Continuando con nuestro curso de base de datos, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer una reingeniería inversa en Power Designer, a la vez que también vamos a aprender a generar los comandos DDL para la creación de tablas de una base de datos. ¿Qué es la reingeniería inversa? Bueno, este es un proceso a través del cual ya contamos con una base de datos, pero no contamos con el diagrama físico de datos. Lo normal es que primero tengamos el diagrama en una etapa de diseño de base de datos y posteriormente creemos la base de datos junto con sus tablas y demás. Pero nos podemos encontrar con el caso de que ya tenemos la base de datos, pero no el diagrama físico. Entonces la reingeniería inversa trata de ese proceso de poder obtener a partir de una base de datos el diagrama físico de esta base de datos. Bien, para ello es necesario que contemos con un ODBC, o también conocido como origen de base de datos. Este origen de base de datos es un puente entre la base de datos y algún otro programa que vaya a conectarse a esa base de datos, pero que no lo pueda hacer directamente. Entonces Windows nos ofrece esta herramienta de ODBC para poder hacer ese puente entre estas dos partes. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces a crear nuestro origen de datos ODBC. Este lo vamos a hacer a partir del panel de control. En el panel de control de Windows tenemos, entre otras cosas, la opción de herramientas administrativas. Estas herramientas administrativas pues son herramientas que nos van a permitir, entre otras cosas, pues crear nuestro origen de datos. Hay otras funciones que podemos encontrar aquí, pero lo que necesitamos en este momento pues es orígenes de datos ODBC. Entonces damos doble clic allí y aquí ya se nos muestra un listado de todos los ODBC que tenemos creados. Obviamente quien sea la primera vez que esté haciendo este proceso, pues aquí aparecerán unos pocos, porque ya hay unos que vienen por default. Y bueno, conforme vayan creando más y más orígenes de datos, pues aquí les va a ir apareciendo. Estos orígenes de datos siempre van a pertenecer a un controlador o, como en el caso de las bases de datos, a un sistema gestor o a un administrador de base de datos, como por ejemplo podría ser SQL Server, MySQL, Oracle, etcétera, etcétera. Entonces, como podemos ver aquí, hay para SQL Server, para MySQL, podríamos encontrar a lo mejor algún otro. Aquí, por ejemplo, este es directamente con SQL Server. Este otro es con otro controlador que también es de SQL Server, pero no es el nativo. Y bueno, podríamos encontrar otros dependiendo de lo que tengamos instalado en nuestra computadora. Aquí está, por ejemplo, este para una base de datos en Access. En fin, que podríamos encontrar diferentes. ¿Ok? Bueno, para crear uno nuevo vamos a dar clic en este botón que dice agregar. Y vamos a seleccionar cuál es el controlador del sistema manejador al cual pertenece la base de datos a la que queremos accesar. En este caso voy a seleccionar ODBC Driver 11 para SQL Server. Y sin más le doy clic en el botón de finalizar. Bueno, aquí nos va a pedir un nombre. Este nombre, pues lo más conveniente es que corresponda a el nombre de la base de datos o algo que nos haga ver que ese ODBC corresponde a una base de datos específicamente. Yo aquí le voy a poner como nombre fútbol. Yo ya cuento con esta base de datos, pero no cuento con el diagrama. Entonces eso es lo que voy a hacer a través de este origen de datos. Aquí podríamos escribir una descripción, es texto libre, no pasa nada si lo dejamos en blanco. Aquí nos está pidiendo cuál es el servidor en el que se encuentra nuestra base de datos. Aquí podríamos poner una IP o podríamos poner también el nombre de un dominio si es que esta base de datos está en otro servidor, o como en nuestro caso que está en la misma computadora o en el mismo servidor,
voy a poner un punto, que esto equivaldría a indicarle que lo tenemos de manera local. ¿Ok? Bueno, continuamos y le damos clic en siguiente. Aquí nos pregunta cuál es el modo de autenticación que vamos a utilizar para poder conectarnos a la base de datos. En la parte de instalación, en ese video, explicábamos cuáles son esos dos tipos. Y bueno, tenemos lo que es la autenticación integrada de Windows, ¿sí? Aquí no nos va a pedir ningún usuario ni ninguna contraseña, porque la base de datos no tiene un inicio de sesión. En otro caso, si tendríamos entonces, si fuera con autenticación de SQL Server, tendríamos que poner un login y un password, o un inicio de sesión y su contraseña. En este caso, la base de datos a la que nos queremos conectar no cuenta con ningún modo de autenticación distinto al que ya nos ofrece Windows. ¿Ok? Entonces dejamos esa opción allí como ya nos ofrecía al principio. Damos clic en siguiente. Y aquí sí que vamos a seleccionar, vamos a decirle aquí que se cambie por default a esta base de datos. Aquí nos va a mostrar un listado de todas las bases de datos que encuentre en el servidor que acabamos de indicar y que corresponda al modo de autenticación que nos ofrece en este caso Windows. Entonces voy aquí a conectarme a esta base de datos que se llama food. Aquí, entre otras opciones, bueno, está cuáles van a ser los juegos de caracteres que voy a utilizar, cuál va a ser, si va a ser de lectura y escritura o solamente va a ser de lectura, etcétera. Bueno, aquí no cambiamos ninguna otra opción, damos clic en siguiente. Aquí nos ofrece otras opciones que ahorita no vamos a modificar, y vamos a dar clic en el botón de finalizar. Aquí nos está mostrando un resumen de todas las opciones que acabamos de seleccionar, y para probar que nos podamos conectar desde alguna otra aplicación a este origen de datos, vamos aquí a hacer un test, vamos a hacer una prueba. Bueno, aquí nos dice que todo ocurrió de manera satisfactoria, que se ha completado de manera satisfactoria este proceso. Bien, como ya probamos que está bien, le damos clic en OK, y pues por aquí ya se debe mostrar ese origen de datos. Aquí está, se llama fútbol, y su controlador es ODBC Driver 11 para SQL Server. ¿Ok? Bueno, es así como entonces ya tenemos nuestro origen de datos. Bien, ahora vamos a utilizar el Power Designer, que es la herramienta que hemos estado utilizando para cuestiones de modelado de datos. Bueno, aquí ya nos ofrece algunas opciones, como crear un nuevo modelo o abrir alguno que ya tengamos, que hayamos abierto con anterioridad. En este caso le vamos a dar cerrar aquí, porque la opción que vamos a utilizar no se encuentra dentro de ese cuadro de diálogo. La opción que vamos a utilizar es archivo, luego reingeniería inversa y finalmente database o base de datos. Entonces vamos a hacer una reingeniería inversa a partir de una base de datos. Aquí el manejador ya nos está preguntando cuál sería el nombre del modelo. Vamos a ponerle fútbol. ¿Cuál va a ser el DBMS que vamos a utilizar? O el administrador o manejador de base de datos que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar SQL Server 2008. Dependiendo de la versión que tengan ustedes, pues será la que seleccionen. Y sin más damos clic en aceptar. Y aquí nos ofrece las opciones si queremos usar un archivo de script, o en este caso si queremos usar un origen de datos. Recordemos que acabamos de crear el origen de datos en el panel de control, y bueno, aquí vamos a seleccionar con este botón cuál es el origen de datos que queremos utilizar para conectarnos a la base de datos de la cual queremos crear nuestro modelo físico. Aquí, como ven, aparecen todos sin importar a cuál manejador pertenezcan. Vamos a buscar el que creamos, que se llama fútbol, que aquí está, fútbol ODBC Driver 11 para SQL Server. Como no hay un usuario y una contraseña, esto lo dejamos en blanco y damos clic en el botón de conectar. Y aquí ya seleccionamos el origen de datos, damos clic en aceptar. Y aquí nos va a mostrar
un listado de todos los objetos que podrían haber en la base de datos o que hay en la base de datos. En esta parte nos muestra cuáles son los usuarios o los inicios de sesión o usuarios propietarios de todas las tablas o todos los objetos que hay en la base de datos. Por default siempre me va a mostrar DBO, pero esta base de datos su inicio de sesión es foot. Para evitar omitir algunas tablas, vamos a seleccionar la opción de todos los usuarios, ¿sí? Entonces aquí nos muestra todas las tablas de todos los usuarios y ya vemos que aquí que el propietario es foot. Si hubiésemos seleccionado foot, pues también nos mostraría esas tablas, ¿sí? Si seleccionamos algún otro, a lo mejor pues ya no nos mostraría objetos porque no pertenecen al usuario que estamos seleccionando. Entonces, para evitar cualquier omisión, vamos a seleccionar todos los usuarios. Y aquí, bueno, se muestran todos los objetos, en este caso las tablas, que encontró Power Designer a través del ODBC en la base de datos. Quiere decir que ya está conectado a nuestra base de datos. Con estos botones podemos seleccionar todos o ningún objeto de los que aparecen en este listado. Aquí selecciono todos y yo ya sé que esta tabla no la voy a utilizar, entonces no la incluyo para que no se muestre en el diagrama resultante. En esta parte inferior se muestran algunos otros objetos que en este caso son vistas, que también se encontraron en la base de datos y que por lo pronto no las voy a agregar a mi diagrama físico. Si quisiera agregarlas, pues de igual manera aquí podría seleccionar todos o ningún objeto, en este caso vistas, o seleccionar o deseleccionar las que yo requiera. Y así nos muestra más objetos de base de datos, y que bueno, yo solamente quiero por lo pronto las tablas. Entonces voy a dar clic en el botón OK, y aquí ya Power Designer empezó a trabajar para poder diagramar las tablas que encontró junto con las relaciones que haya encontrado también, que son las llaves foráneas. Vamos a esperar que termine el proceso. Y ahí está, ¿sí? Entonces aquí ya nos muestra las tablas que contiene la base de datos. Se conectó a ella, checó su estructura, y aquí entonces nos muestra las tablas que encontró. Aquí vemos una tablita que no tiene ninguna relación. La voy a borrar, yo sé que no forma parte original del diagrama, entonces la voy a eliminar. O en el caso de que hubiese habido algún error, entonces la tendría que relacionar con alguna otra tabla para poder tener mi diagrama de manera completa, ¿sí? Entonces ya aquí pues ya tengo todas las tablas junto con las relaciones, los campos, los tipos de datos y demás de las tablas que encontró Power Designer a través del origen de datos en la base de datos a la que hace referencia dicho origen. Como pueden ver, el diagrama está, pues no sé si lo pudiéramos llamar desordenado, pero no está a lo mejor de la mejor manera. Aquí vemos que esta tabla se sale, entonces pues habrá que moverlas y demás. Power Design nos ofrece una opción como es ordenar este diagrama seleccionando todas las tablas, dando clic en alguna de ellas y seleccionando la opción Auto Layout. Esta opción lo que nos permite es indicarle a Power Designer que queremos que rehaga nuestro diagrama en la forma que seleccionemos, y cada una de estas formas tiene una orientación. Puede ser de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de las opciones que seleccionemos. En este caso, esta que es circular solamente nos ofrece dos opciones. Aquí en ortogonal pues igual nos ofrece 4, etcétera. Cada una nos ofrecerá las opciones que Power Designer crea conveniente. Yo voy a seleccionar la opción de árbol y le doy clic en OK, y entonces Power Designer, bueno, me ofrece lo que considera la mejor opción para esa forma de árbol, y así podríamos probar con cada una de ellas. Si no nos gusta ninguna, pues ya tendríamos nosotros que hacerlo de manera manual. Aquí voy a moverlas, y bueno, también Power Designer nos ofrece aquí estas opciones
aquí, teniendo seleccionado varios objetos, se activan estos elementos donde yo puedo alinear de manera vertical o de manera horizontal los objetos que yo tenga seleccionados. Aquí, por ejemplo, ya va a ser de otra forma, centrarlo, pero de manera horizontal. Igual esto los voy a centrar de la misma forma, y por acá también estos dos. Entonces ya nos queda un poquito más claro nuestro diagrama. Bien, ya que contamos con nuestro diagrama, entonces ahora podemos pasar a obtener el código para la creación de estas tablas junto con sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Esta creación de los comandos DDL, DDL es un sublenguaje del lenguaje SQL, que ya sabemos que es el lenguaje estructurado de consultas, y en el caso de DDL significa Data Definition Language, que se traduciría al español como el lenguaje de definición de datos. En este sublenguaje vamos a encontrar los comandos create, alter y drop, que nos van a servir pues para crear los objetos de base de datos, eliminarlos o alterarlos. Bien, para poder obtener este código simplemente vamos a hacer clic en la opción Database, luego en Generate Database, y aquí nos va a pedir una ruta. Si quisiéramos una ruta distinta a la que ya nos ofrece, pues aquí podríamos con este botón seleccionar dicha ruta. También nos ofrece aquí un nombre de archivo. Aquí ya también tiene uno de uno anterior que hicimos, pero vamos a cambiarle de acuerdo a la base de datos en la que estamos trabajando, que sería la de fútbol. En la parte de opciones vamos a seleccionar qué objetos son los que queremos que se pasen como parte del código. La base de datos, los usuarios, los grupos, las tablas. Dentro de las tablas y columnas, la creación de las tablas, los usuarios de los campos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí también podemos seleccionar de qué objetos vamos a agregar a nuestro código de comandos DDL. Y bueno, sin más, damos clic en aceptar, y aquí ya está generando ese código. Aquí ya lo generó, me lo dejó en esta ruta. Yo aquí puedo darle editar, y entonces aquí se abre todo el código generado. Primeramente podemos ver que va a tratar de eliminar los constraints, que en este caso serían las llaves foráneas de cada una de las tablas. Si existen, las va a eliminar. Lo mismo va a tratar de hacer con las tablas. Si existen las tablas, las va a eliminar, y ya posteriormente pues crearía de nueva cuenta las tablas con sus llaves primarias, y hasta el final crearía las llaves foráneas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que parametrizamos en esa creación o generación de base de datos, es lo que vamos a obtener aquí en nuestro archivo que contiene el código generado. ¿Ok? Bueno, pues recapitulando, pues hoy hemos aprendido a cómo crear un origen de datos para poder conectarnos a una base de datos, luego hacer una reingeniería inversa utilizando Power Designer, y ya teniendo nuestro diagrama, generar los comandos DDL para la creación de tablas, llaves primarias y llaves foráneas. Muy bien, pues dejamos el video en este punto. Hasta la próxima.